Bueno, yo arranco como usualmente hacemos con pues la portada del semanario Voz edición 3163 y tiene que ver a propósito de el remesón ministerial. Es la primera plana, los cambios al interior del gobierno de Gustavo Petro y que también nos convocan en este programa. Pues bien, mientras el gobierno nacional hace cambios para cohesionar y sacar adelante las reformas sociales que el país necesita, la oposición las sabotea. Voces analizan la salida de las ministras María Isabel Urrutia de la cartera de Deporte, Patricia Ariza de Cultura y Alejandro Gaviria de Educación. Por otro lado, distintos sectores se solidarizan con la gestión de la exministra Patricia Ariza, quien mantiene su lealtad con las políticas del cambio. A propósito, ¿no?, de lo que pasó, la locución presidencial del día lunes 27 de febrero. Y bueno, vamos a estar analizando este y otros temas que han pasado al interior del gobierno de Gustavo Petro, porque si bien la salida de las tres ministras es un remesón, un recambio al interior del gabinete, pues responden a dinámicas totalmente distintas y vale la pena analizar y escuchar otro tipo de voces. Segundo titular, economía para el cambio. La economía popular y solidaria se convierte en pilar de las nuevas políticas del gobierno. Hay avances en Bogotá y en el Plan Nacional de Desarrollo, pero deben ser materializadas con la articulación de las organizaciones sociales comunales con las instituciones del Estado. Tercer titular, a propósito del primer año de la guerra de Ucrania, con el titular "Empieza la Tercera Guerra Mundial", en pregunta. A un año de la guerra Rusia-Ucrania, que en realidad es Rusia-OTAN, las reflexiones se centran en la preocupación de los movimientos de Estados Unidos a través de este organismo transatlántico y las presiones a Putin a profundizar la guerra. En la viñeta tenemos, pues se reunió el pleno de la JUCO, que se prepara para su 17 Congreso Nacional, que será en mitad de marzo. Bueno, página 2, Colombia al Parque. Gaby va los días 18 y 19 de marzo en el Parque de los Novios en Bogotá. Se realizará este festival, el primero de los festivales al parque del año, organizado por el Instituto Distrital de las Artes y Dartes. Y bueno, sonidos tradicionales, populares y lenguajes creativos e innovadores de los nuevos tiempos se reunirán en el Festival Colombia al Parque, un evento que se realizará los días 18 y 19 de marzo. Tema de la semana no podría ser otro sino los ecos del revolcón ministerial. En alocución para Cadena Nacional, el presidente Gustavo Petro anunció la salida de las ministras de Deportes y Cultura y la de Alejandro Gaviria en Educación. Vos habló con analistas sobre este primer remesón en el gabinete ministerial. Este artículo lo escribí yo, Gaby, y hablé con, bueno, primero informando un poco lo que ha pasado, ¿no? Lo que pasó en la locución del presidente Gustavo Petro del día lunes 27 de febrero, que junto con todo su gabinete ministerial anunció los cambios. Y hablé con Claudia Flores, secretaria general del Partido Comunista, con Gabriel Becerra, representante a la Cámara, y con Carolina Jiménez, profesora de la Universidad Nacional y analista política. Ahí está el tema de la semana. Muy importante porque pues, o sea, es el primer revolcón en el gabinete ministerial, 6 meses después de posicionado, 6 meses y pico de posicionado el gobierno de Gustavo Petro y 2 semanas después de entregada la reforma a la salud, que es quizás la primera reforma social que plantea el gobierno nacional. 3 columnas, página 4. Fuego en el 23, Gabriel Becerra, otra vez el representante a la Cámara, nos entrega su perspectiva de lo que está pasando sobre todo en el tema electoral que se avecina. La nostalgia como mercancía, de Mateo Gómez Mendieta, nuestro psicólogo columnista, bastante interesante sobre, bueno, cómo el capitalismo apela a emociones y las convierte, las mercantiliza. Y columna del presidente del Partido Comunista, Jaime Caicedo Turriago, Oda al Cambio 2.
Editorial, Petro decidir para avanzar, abro comillas, al final el mensaje presidencial es: el gobierno quiere y necesita una sola voz armonizada de defensa a las reformas y el cambio. El gobierno está midiendo y exigiendo gestión y resultados en periodos cortos. No solo necesita buenos y eficientes funcionarios, sino también buenos batalladores que defiendan el cambio. Se necesita de ministros y ministras que generen opinión y construya base social de apoyo a las reformas. Dos caricaturas del compañero del maestro Calarca, una dedicada a Perú y la otra dedicada a Uribe, Buñuelos, de la bala y tamal a Buñuelitos, maestro Calarca. Página 6 laboral, a propósito de lo que está pasando en el Ministerio de Educación y lo que ha expresado la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, que exige cumplimientos a ciertas cosas, o si no, y bueno, y presenta un pliego de peticiones. Y bueno, estamos, digamos, en una pregunta: si el Ministerio de Educación va en contravía al programa del Pacto Histórico. Ahí hay una, se consulta la voz de María Eugenia Londoño, ejecutiva de la FECODE, que pues está ahí. Página de Economía 7, Plan Nacional de Desarrollo y Economía Popular. Entrevista con Mauricio Rodríguez, director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Sociales, UAEOS, para conocer la importancia que las organizaciones sociales y comunitarias tienen en el gobierno. La página laboral la escribe Juan Carlos Hurtado, a quien, si nos está escuchando, le mandamos un gran abrazo. Tenemos una política, página 8, es un análisis de un experto en temas de seguridad y defensa. Es bastante curioso porque al interior de los movimientos sociales y las organizaciones políticas de izquierda, como que este tema de seguridad y defensa es bastante, como que no nos gusta, ¿no? Pero con el titular ¿En qué va el pacto por la seguridad humana? Pues bien, Andrés Felipe Valencia nos cuenta que es claro que la política de defensa ha tenido cambios relevantes, algunos con alcances estratégicos que dejan entrever el carácter democrático del gobierno nacional. Sin embargo, no se puede decir lo mismo en el caso de la seguridad ciudadana y su principal cuerpo operacional, la Policía Nacional. O sea, es más o menos un artículo que nos pone en discusión como todo este tema de discusión de seguridad y defensa. Tú sabes que el tema de defensa está como más, es como de uso privativo de las fuerzas militares, ¿no? Es política de, pues, sobre las lógicas del Estado y la defensa del Estado, población, territorio, incluso conflicto armado, narcotráfico, pero digamos en qué va eso de la seguridad humana, que en la perspectiva del analista pues va bastante quedado. Entonces ahí está el artículo de Felipe Valencia. De Pipe Valencia, sí, que a quien le mandamos un abrazo y esperamos tenerlo pronto en estos micrófonos sobre este tema. Yo creo que el viernes va a estar invitado para que hablemos de seguridad y defensa. Es que eso del remesón ministerial nos copó la agenda. Nos tiene buscando cualquier asomo de noticia distinta, porque, bueno, es el primer cambio en lo que va de gobierno y sobre todo, que lo comentábamos ahora en la franja musical, y es también entender un poco las formas, ¿no? Que sí se hizo de la mejor manera, que no, que sí se avisó, que no se avisó. Bueno, eso nos tiene como dice, la agenda copada y será temática de toda la semana. Las formas, como Petro cierra ciclos. ¿Vos te imaginas terminar con Petro? Uy, pesado, parcera, pesado. Yo creo que Petro es de los que gostea, ¿será? De los que se abre y deja de responder el WhatsApp y no. Tiene toda la pinta, pero es de los que abre también perfil falso para seguir la pista. Es complejito. No. Pues bueno, ahorita estaremos hablando de eso. Bueno, páginas 9 de Ciudad. Hay algo muy interesante que estaremos hablando en esta Borche Radio, y es que se aprobó en el Consejo un proyecto de acuerdo sobre las alianzas público-populares, ¿no? Digamos, es muy común escuchar las alianzas público-privadas, digamos,
el relacionamiento mixto entre el Estado y la empresa privada, y ajá, pero bueno, aquí por iniciativa de la concejala Heidi Sánchez, pues estamos hablando de alianzas público-populares, que lo cual significa un salto cualitativo para garantizar derechos de una gran parte de la población históricamente excluida por las entidades del distrito. Estaremos hablando de eso en la Bolche Radio dentro de poco. Página 10, actualidad, pues te cuento que el 5 de marzo del 2013 falleció luego de una larga lucha contra el cáncer el inolvidable presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Es decir, estamos cumpliendo 10 años sin el comandante, uno de los líderes más importantes y carismáticos de nuestra América. Y bueno, vos lo recuerda con un texto que se llama Las 1000 batallas comunicacionales de Hugo Chávez. Digamos, un texto que llama la atención sobre uno de los temas con mayor vigencia en el actual momento de cambio que vive el continente, es decir, el tema de la batalla comunicacional, la batalla de ideas, etcétera. Ahí está, el texto lo escribe Fernando Buenabat, y fue recuperado, bueno, expropiado de rebelión. Aquí el comunicador mexicano cuenta algunas anécdotas de lo que significó trabajar con Hugo Chávez, y bueno, ahí está en disposición. Página 11, entrevista con Yaosca Calderón, la ministra de Turismo de Nicaragua, quien estuvo participando de la 42ª Vitrina Turística 2023, organizada por la ANATO, Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo, y habló para vos sobre los principales atractivos turísticos en el país centroamericano y algunas políticas gubernamentales en este sector promocionados por la revolución sandinista. Me voy a página Derechos Humanos 12 porque culminó la gira de la Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz, que hizo un informe de verificación de las violaciones a los derechos humanos en varias regiones del país. La impresión que deja la delegación es que sigue existiendo violencia, pero hay una luz de cambio y esperanza. El artículo lo escribe María Galeano. Artículo 13, página historia, cultural, perdón, sobre un personaje que yo no conocía, y es la historia del capitán Colombia, Alfonso Alexander Moncayo. Él es nariñense, un poeta muy importante dentro de la literatura del país, que estuvo combatiendo junto con Augusto César Sandino en la lucha antiimperialista de Nicaragua en la primera mitad del siglo XX. Bueno, ahí está la historia, es bastante interesante. Yo siempre digo que hay cosas chéveres, o sea, si hay algo chévere en vos es que uno lee historias que no conocía. Y bueno, Total. y ahí está el artículo del poeta nacional José Luis Díaz Granados. Me voy a página juvenil 14, bueno, a propósito del pleno de la Juventud Comunista Colombiana, que se prepara para su 17 Congreso Nacional, que se reunirá del 17 al 20 de marzo en Bogotá. El pleno de la JUCO se reunió para finiquitar los aspectos políticos y organizativos del principal instancia de la organización. Entonces ahí está, junto con una entrevista que hicimos aquí en la Bolche Radio del Día en Contra de la Brutalidad Policial. Gaby, tú no pudiste estar, pero entrevistamos a Yuri Neira, y bueno, ahí está el código QR para las personas que puedan pues acceder a la entrevista. Ya está montada en YouTube. Las personas que no pudieron tener la oportunidad de escucharla en vivo, bueno, ahí está en YouTube. Internacional, página 15, guerra Rusia-Ucrania. Empieza la Tercera Guerra Mundial. Es como una pregunta. Bueno, los objetivos de Estados Unidos para crear las condiciones que llevaron a Putin a invadir a Ucrania. La página la escribe José del Río. Página 16, internacional, el oro blanco del siglo XXI, las grandes potencias en la disputa por el litio. Lo que determina su carácter estratégico es que el litio en el futuro será clave para el funcionamiento del modo de producción.
capitalista y el mantenimiento de la hegemonía regional y mundial de las potencias industriales en Colombia. La explotación de litio tiene gran importancia en las economías latinoamericanas. Bueno, el litio, Bolivia, por ejemplo, está puteada de litio, está llena de litio. Y en parte el tema del litio es determinante en cosas como, por ejemplo, lo que pasó en 2020-21 con el golpe de Estado en contra de Evo Morales y con toda esta usurpación para tener el lenguaje que le gusta a la derecha de la expresidenta, la exgolpista Áñez. Entonces, bueno, para entender eso. Página 17 internacional. Tragedia humanitaria, los males del mundo, Camposanto de migrantes. Los ataques a los migrantes, a las organizaciones humanitarias que los ayudan, vulneran el derecho de las personas perseguidas a pedir protección y refugio. Además, atentan contra el principio de la no expulsión, consagrados en la Convención de Ginebra de 1951. Página escrita por el querido compañero, periodista y veterano de 1000 batallas, Alberto Acevedo. Página 18, historia, 175 años del manifiesto comunista, un tema del cual ya estábamos hablando, hablamos en la Bolche Radio con Alejo Mantilla, pero bueno, no es cualquier cosa esta conmemoración de uno de los textos universales de la teoría política, de la historia de las ideas políticas. Y bueno, ahí Alejandro Cifuentes, el director del CEIS y editor de la revista Historia Credencial, nos plantea que las ideas plasmadas en este texto son más un reconocimiento de las tendencias del desarrollo histórico a largo plazo del capitalismo. De hecho, muchos de los argumentos de Marx y Engels al respecto de un capitalismo globalizado son más comprensibles para un lector del siglo XXI. Frase de la semana, abro comillas: no estoy en contra de este gobierno ni del presidente Gustavo Petro. Hicimos cosas muy importantes que seguramente dejarán huella. Seguiré respaldándolo y seguiré siendo leal. Esa palabra es muy importante en mi vida. Seguiré siendo leal a esta causa. Patricia Ariza, exministra de Cultura. Y finalmente, contraportada Mujeres, escrita por la querida compañera Ana María Margoliner, partería y la reforma a la salud. Bastante interesante este tema, Gaby, porque se habla de la protección de las sabidurías ancestrales, y esta tradición de la partería no solo se limita a reemplazar al personal médico en caso de un parto de emergencia. Se trata de mujeres que se dedican a este oficio y que tienen en sus manos la vida misma. Por eso la propuesta reformista en el sector salud debe dignificar la labor de las llamadas también comadronas. La partería tradicional del Pacífico colombiano fue reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Nación en octubre del 2016. Bueno, Gaby, ese es el periódico que está en circulación desde el día de hoy. Un abrazo y un saludo a todos los trabajadores y las trabajadoras del semanario Voz, que desde muy temprano estaban ahí en la labor de preparar la distribución, que recordemos es nacional y que ustedes pueden encontrar en cualquier esquina, calle, vereda, carretera del país. El costo del periódico es 3.000 pesos y pues invitamos a la gente a que pueda comprarlo y consumirlo y rotarlo. También pueden visitar la página www.semanariovoz.com o en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram como @semanariovoz. También invitarlos a que se suscriban a la edición digital o a la edición impresa en tienda.semanario.